Almizano, cirujano general con dedicación exclusiva a la pared abdominal, actual jefe de la unidad de hernias y diástasis abdominal del Instituto Metropolitano en Rosario, Argentina. Les va a presentar el tema de sus indicaciones en cirugía de pared abdominal. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Quiero pedir disculpas por mi tardanza en la llegada a Panamá. Hubo un problema administrativo que me hizo imposible poder estar el día de ayer, que era el día correspondiente a cirugía de pared abdominal. Quiero agradecer personalmente al doctor Miguel Aguirre, quien me ha labrado la invitación, y a todo el comité organizador de este congreso. Así que espero estar a la altura de la circunstancia. Este es el Instituto Metropolitano de la ciudad de Rosario, donde me desempeño como jefe de la unidad de hernia y diástasis abdominal. Es un instituto que inició con una fuerte impronta urológica y hoy día tenemos dos frentes, uno la cirugía urológica y el otro la cirugía de pared abdominal. No tengo dudas que en el día de ayer mis colegas y amigos dedicados a la cirugía de las hernias han tratado de centralizar cada una de sus ponencias en un punto que tiene que ver con el entrenamiento. Y cuando nosotros hablamos de entrenamiento, yo divido la curva de aprendizaje en una S itálica. Una fase de aprendizaje lento. Es así como nos ven habitualmente los que integran parte del equipo quirúrgico, pero no están en la mesa operatoria junto a nosotros. Merced va pasando el tiempo, vamos aprendiendo, pero vamos cometiendo muchos errores, de los cuales también vamos aprendiendo, hasta que llega un determinado punto de que de tantos errores uno encuentra la salida. Y finalmente llegar a este punto, que es el del experto, el de la expertise, donde con un debido entrenamiento uno logra los objetivos. Muchas veces empezamos a tratar nuestros pacientes con una determinada técnica, pero esa técnica empieza a fallar. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando en realidad la técnica o lo que estamos fallando somos nosotros que no entrenamos? Nosotros vinimos a hablar hoy de mis mini indicaciones en cirugía de pared abdominal, y claro que cuando uno intenta cambiar un paradigma, intenta hacer salir de la zona de confort a los colegas, realmente viene una jauría de protesta y podríamos decir que nos empiezan a hacer transitar un verdadero viacrucis. El problema es que los que habitualmente se contraponen a estos cambios tienen ciertas técnicas de estudios que son bastante dudosas. Por eso es que desde que aprendí del profesor Rigoberto Álvarez estas tres palabras allá en Bogotá, siempre trato de transmitirlos. Es muy frecuente que nosotros mencionemos en nuestras ponencias lo que decimos en mi experiencia personal, pero cuando nosotros hablamos de la experiencia personal estamos hablando de un concepto equivocado. En primer lugar, la práctica es todo lo que hacemos a diario en el consultorio y en el quirófano. Cuando nosotros somos capaces de reunir todos esos datos y validarlos a través del método científico, aparece la experiencia. Y finalmente, cuando la sumatoria de la experiencia es publicada, generamos la verdadera evidencia. Y la verdadera evidencia nosotros empezamos a transitarla en el año 2016, cuando empezamos a hablar de postulados en formación en cirugía laparoscópica de la pared abdominal. Junto a un gran amigo personal que está presente en este auditorio, el doctor Derlin Juárez Múas, viajábamos al segundo congreso de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias y delineamos lo que llamamos la tormenta perfecta en cirugía laparoscópica de la hernia inguinal. Tratamos de establecer algunos puntos claves en la formación basado en el entrenamiento y el tratamiento de hernias de la región inguinal y también de la línea media. Todo esto, merced fue pasando el tiempo, lo hemos podido publicar.
en las guías para procedimientos quirúrgicos seguros del capítulo argentino del American College, y creo que el gran punto de inflexión fue la elaboración de este libro, que es el Manual Práctico de Cirugía Endoscópica de Pared Abdominal, del cual soy uno de los autores, del cual me han acompañado grandes expertos hispanoparlantes. Lo último que estuvimos haciendo respecto a formación y docencia es esta mini revisión junto al doctor Juárez Múas sobre maniobras, claves y trucos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y finalmente lo que pudimos plasmar en el libro de cirugía general de del país vecino Paraguay. En definitiva, lo que vamos a intentar transmitir en esta presentación es el mejor nivel de evidencia y recomendación, y es algo que a mí me gusta decirlo muchas veces. Si ustedes esperan de mí que yo hoy le haga una revisión sistemática de lo que dice la literatura, cerramos todos los laptops, cada uno se conecta a Wi-Fi, entra al PubMed, revisa los artículos que ustedes prefieren y se terminó la discusión y acá terminó la presentación. Por eso es que les voy a presentar ahora sí qué es lo que yo hago, pero por sobre todas las cosas con un enfoque dirigido al cirujano general. Y acá voy a hacer un humilde homenaje a quienes me inspiraron en la mini laparoscopía. El doctor Gustavo Carvalho de Brasil, el profesor Guillermo Domínguez aquí presente, que fue realmente una piedra angular para que yo empiece con mini laparoscopía, y Eduardo Moreno Paquetín, que fue en definitiva quien me termina empujando para que empiece a hacerlo. Y acá empiezan a aparecer algunos conceptos: el impacto cosmético versus el impacto parietal. Parece ser que la mini laparoscopía lo único que hace es mejorar una cuestión cosmética, pero quiero decirles que la cuestión cosmética suele ser algo superficial y subsanable. Ahora, lo que no es subsanable es el impacto parietal, y esto fue perfectamente demostrado en los trabajos de Gustavo Carvalho, donde demuestra que hay una relación no lineal entre el diámetro de los trócares que nosotros vamos a usar, la injuria de la pared abdominal y el dolor postoperatorio, con mayor requerimiento de analgésicos, con un atraso en la reincorporación a actividades laborales cotidianas e incluso en algunos casos con dolor crónico. En la región inguinal nosotros hemos cambiado la estrategia desde hace tiempo. El primer cambio fue pasar de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, y acá solo muestro un ejemplo de lo que nosotros veíamos cuando operábamos un paciente por vía anterior a cuando lo operábamos por vía posterior laparoscópica. No solamente la posición antálgica que muestra el paciente, sino que también el impacto directo sobre las cicatrices que quedan en la pared abdominal. Y claro que hemos ido evolucionando. En un comienzo colocábamos 2 trócares de 10 milímetros, porque teníamos la idea de que todo material que íbamos a introducir teníamos que verlo bajo visión directa: las agujas, las gasas, las grapadoras. Merced fue pasando el tiempo, hemos decidido o nos hemos dado cuenta que era prescindible la utilización de 2 puertos de 10, atendiendo a este concepto de la lesión que se genera por el trócar sobre la pared abdominal, y por eso pasamos de utilizar 2 trócares de 10 y 1 de 5 a 1 de 10 umbilical, que es el puerto donde introducimos todo el material, a 2 puertos de 5 operadores. Pero fuimos por más, porque les mostré quiénes habían sido nuestros guías en la mini laparoscopía, y pasamos de utilizar 2 puertos de 5 milímetros a utilizar 2 puertos de 3 milímetros. Todo lo introducimos a través del puerto óptico de 10 milímetros, y en una región inguinal, como pueden ver en este video, si uno tiene sistematizado los pasos de la cirugía, puede ver perfectamente que esas pinzas no se flexionan, no se doblan como habitualmente sucede cuando no hay entrenamiento. Hay claros ejemplos que voy a traer para que ustedes puedan ver. Uno de ellos es el deportista. A este lo tenemos que reincorporar rápidamente a sus actividades cotidianas. Aquí pueden ver lo que el profesor Jorge Daes y Edward Félix llamaron la visión crítica de seguridad del orificio miopectíneo. Este paciente tenía, como ustedes ven, una hernia de tipo lateral, lo que antes llamábamos la hernia indirecta o de tipo intrainguinal, y le hicimos una reparación de su hernia, la colocación de una prótesis plana, como nosotros la recortamos, dándole forma muy parecido a lo que la industria hoy está vendiendo bajo una marca comercial.
Y en algunos casos fijamos y en otros no, y ya vamos a ver en cuáles. Este es el paciente, Gabriel, que 25 días después de la realización de este procedimiento que le estaba limitando poder hacer sus actividades físicas cotidianas, pudo participar de un Ironman, que si no saben es un entrenamiento de alta competencia donde hay que entrar al mar, donde hay que correr y donde hay que hacer bicicleta, pero de muy alto entrenamiento. Otro de los ejemplos son las pacientes que tienen una profesión como el modelaje. Esto lo hemos aprendido del doctor Guillermo Domínguez, la incisión transumbilical para dejar escondida la incisión o la cicatriz en el ombligo. Claro que esta paciente también recibió el tratamiento que amerita su región inguinal, ¿sí? Está trabado el... Perdón, pero me parece que no está pasando bien la... Bueno, ahí se ve, ahí se ve. ¿Es esto? Sí, que lo mueve como el cuerpo. Ahí está. No. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ahí pueden ver perfectamente cómo se hace la hernioplastia inguinal. No sé qué está pasando, pero bueno, van a destiempo todos. Este es el resultado final. No puedo mostrar el video completo porque se corta. No sé por qué se corta. Y este es el resultado final de la paciente. Fíjense, la cicatriz. ¿Cuánto poquito? Me parece que el problema está acá. No, es aquí. Ahí está. Lo tengo yo. Y ahí pueden ver perfectamente cuál es el impacto parietal y cosmético que tiene esta paciente. Prácticamente no se le ve la cicatriz umbilical y no se ven los puertos de 3 milímetros. A esto también le hemos sumado el concepto de cómo fijar las prótesis, y las guías son prácticamente concluyentes. Ya desde el año 2011 es claro que en la hernioplastia TEP prácticamente uno puede prescindir de la fijación, y la hernioplastia TAP en defectos mayores a L2, M2 estaría justificado, y la literatura ya lo avala. Fíjense el trabajo de Cristiano Claus para hernioplastia TEP unio bilateral, y nosotros hemos publicado para la hernioplastia transabdominal preperitoneal. ¿Qué podemos hacer? Podemos fijar con puntos de sutura. Esto también requiere entrenamiento, y si quieren algo efectivo y sin dolor, la verdad es que es bastante económico utilizar un Avocat, una bránula o un introcat, como ustedes le llamen, un catéter como puede ser un PC50, un K35 o un Perifix, de acuerdo a la marca comercial, y utilizar un vial de historaquidil. Nosotros hacemos una punción suprapúbica. Ahí se puede ver perfectamente en mi mano izquierda la jeringa y el catéter introducido. Esta es la visión endoscópica, y después hacemos la fijación. También podemos acceder por mini laparoscopía a ciertas complicaciones, como por ejemplo esto es una hernioplastia extraperitoneal con una lesión vesical, donde se puede ver perfectamente que una vez identificada la lesión, uno puede practicar la sutura con instrumental de 3 milímetros sin ningún inconveniente. También podemos abordar estos pacientes en forma crónica. Este era un paciente que había sido accedido por vía transabdominal preperitoneal, múltiples adherencias en la zona de la cirugía, y también se hizo la adhesiolisis que le permitió mejorar su calidad de vida con instrumental de 3 milímetros. Acá tienen perfectamente el impacto parietal con una incisión transumbilical y con dos puertos muy pequeños laterales de 3 milímetros. Con respecto a la diástasis de músculos rectos, esto tuvo toda una historia. Pasamos de la cirugía abierta a el reconocimiento que tengo que hacerle a otro colega y amigo presente, que es el doctor Derlin Juárez Múas, que es el concepto de la reparación endoscópica preaponeurótica. También empezamos colocando dos puertos de 10 milímetros con el mismo objetivo, tratar de visualizar todo material que nosotros introducíamos en el espacio supraponeurótico. Merced fue pasando el tiempo, colocamos dos puertos de 5 y finalmente empezamos a utilizar los puertos de 3 milímetros.
centímetros. Aquí pueden ver en este video cómo se puede hacer perfectamente en casos seleccionados cuando la distancia sifupubiana así lo permite, hacer la reparación endoscópica preaponeurótica. Esta es la imagen que uno tiene, si me lo permite la tecnología. Hacemos la reaproximación con sutura barbada. En este caso usamos una aguja de tipo CT1, que es de 26 milímetros, que es apta para la sutura para el instrumental de 3 milímetros, y finalmente hacemos la fijación, la colocación de la prótesis y la fijación con adhesivo tal cual como ustedes lo están viendo. Este es el impacto de la pared. Prácticamente la paciente no tiene ninguna marca, aunque la reparación endoscópica de por sí no muestra ninguna marca. Hemos agregado también la experiencia junto al doctor Guillermo Domínguez con los imanes. Este es el quirófano del Hospital Español de Rosario. El doctor Domínguez nos introdujo en la cirugía magnética. Esto está publicado en el año 2016 en YouTube. Ustedes pueden ingresar y ver la cirugía magnética, la reparación endoscópica, como la hacíamos ya en el año 2016 con imanes. Y finalmente, en los últimos tiempos nos hemos planteado ¿qué rol podría tener la mini laparoscopía en estos casos que realmente son pacientes con un verdadero exceso de piel, un verdadero exceso de dermograso? La pregunta que nos hacíamos era si podíamos evitar una abdominoplastía si usáramos toda la tecnología disponible con mini laparoscopía. Fíjense las dos imágenes, el colgajo que tiene la paciente. En esto diseñamos un proyecto que es la lipoescultura con el lipoescultor Vaser. Esto lo que permite es emulsionar las grasas, pero preservar el tejido conjuntivo. Una vez que nosotros hacemos el Vaser, nos introducimos dentro de la cavidad. Acá se puede ver perfectamente cómo se ven los tabiques de tejido conjuntivo. Esto lo que nos permite es hacer una disección mucho menos extensa de lo que habitualmente hacemos en la reparación endoscópica, y por mini laparoscopía hacemos la reaproximación de los músculos rectos. Le vamos a colocar una prótesis de menor tamaño, 8 centímetros de diámetro por 22 centímetros de largo, o de acuerdo a la longitud final. Ahí van a ver la colocación de la prótesis. Si la tecnología nos permite, ahí está la prótesis, que la vamos a fijar también con adhesivo, como lo van a ver ahora. Ahí entra el adhesivo. Qué lástima que se ve tan cortado. Y finalmente, una vez que tenemos hecha el tratamiento de la diástasis de recto y el defecto de línea media, vamos a la técnica Renuvion, que lo que hace es contraer las fibras elásticas y con ello nos permite reducir los colgajos. Fíjense, esta es la paciente que ustedes vieron con semejante colgajo previamente y que probablemente muchos de ustedes le hubiese hecho una abdominoplastía. Esta paciente hoy, con la combinación de técnicas de mini laparoscopía, se evitó una abdominoplastía. Esta estrategia, llamada técnica VER, Vaser, endoscopía y Renuvion, ya fue presentada en Valencia, en España, en la jornada del profesor Pau Santonja, y recientemente fue presentada en Las Vegas por parte del doctor Guillermo Domínguez, Guillermo Diviasio, que es quien trabaja conmigo en el Renuvion User Meeting. En definitiva, creemos que traemos varias alternativas. Es una frase que me acompaña desde hace tiempo. No podemos caer en la teoría del clavo y del martillo pensando que todo podemos tratar de la misma manera, y tenemos que empezar a pensar en nuestros pacientes como lo hacen los sastres italianos con sus clientes. Todo tratamiento debe ser a la medida de cada uno de los pacientes. Una vez más quiero agradecer la invitación a este congreso. Ese es el Monumento Nacional a la Bandera. Por lo menos es lo que se dice que es el monumento más grande en honor a una bandera nacional, y está emplazado a la vera del río Paraná. Por eso es que siempre invito a cada uno de ustedes que, si quieren aprender sobre cirugía de pared abdominal y estas nuevas alternativas, nuestra ciudad siempre está cerca y serán bienvenidos. Si bien es verdad de que tenemos un curso de actualización online que ustedes lo pueden hacer perfectamente a distancia, créanme que si vienen a la ciudad
seguramente podrán disfrutar del mejor equipo del fútbol argentino, que es el Club Atlético Rosario Central. Muchas gracias por la invitación. No lo conocen a Boca. Gracias, doctor. Excelente charla. Pero bueno, acá somos más fanáticos del River. Nuestra siguiente charla es con la doctora Anabela Araúz con el tema de actualización de antibióticos en sepsis abdominal. La doctora Araúz es egresada de la Universidad de Panamá con título especialista en infectología en la Universidad de Guadalajara, una pasantía en investigación de VIH en la Universidad de Harvard. Actualmente labora como infectóloga en el Hospital Santo Tomás y en el Comité de Epidemiología de la Clínica Hospital San Fernando y actual subdirectora médica del Hospital Santo Tomás. Con ustedes la doctora Araúz. Agradecer al comité organizador por la invitación, en especial al doctor Eduardo Rodríguez, y bueno, y felicitarnos por darnos esta oportunidad a los infectólogos de venir a conversar con los cirujanos y utilizar precisamente estas oportunidades para mejorar lo que es el uso apropiado de los antibióticos. En estos 20 minutos vamos a conversar un poco acerca de la epidemiología, vamos a hablar acerca de la importancia que ha ido generando el tema de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo de los años. Vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de PROA, que si no han escuchado la palabra antes, es importante que estén bien familiarizados con el mismo concepto. Algo de algunos nuevos antibióticos, que realmente no son muchos, y algunas conclusiones. Lo primero es que definitivamente es importante hablar de este tema porque el abdomen es la segunda causa más común de origen de sepsis, por eso la importancia de tener claro el uso de los antibióticos en esta patología. Y en un estudio pues, realizado multicéntrico, por lo menos se evidenció que la mortalidad podía llegar hasta un 9.2% en estos pacientes. Entonces, precisamente, Alexander Fleming, que ustedes saben que descubrió la penicilina en 1928, desde el momento que la identificó y la descubrió, nos empezó a conversar de cómo a lo largo de los años íbamos a ir perdiendo la capacidad de tratar infecciones por los problemas de resistencia. Y en esta diapositiva repasar rápidamente lo que serían básicamente las bacterias que están involucradas a la hora de tener procesos o infecciones complicadas intraabdominales, en donde las reunimos en tres grandes grupos, pues básicamente bacilos gramnegativos, en donde la Escherichia coli sigue siendo el microorganismo más importante, seguido de Klebsiella. Y es importante recordar esto porque son estas enterobacteriáceas las que están aumentando el porcentaje de resistencia a través de la presencia de betalactamasas de espectro extendido y que precisamente es la que nos hace cambiar un poquito el inicio de la terapia empírica con los antimicrobianos. Dentro del grupo de los cocos grampositivos, los enterococos siguen manteniendo un rol importante y finalmente los anaerobios, Bacteroides fragilis, es un tema interesante. En uso apropiado de antibióticos, el recordar que la doble cobertura anaerobia pues no está indicada del todo. Y esta diapositiva quedó un poco pequeña, pero básicamente nos habla de todos los posibles agentes etiológicos involucrados según los diferentes sitios anatómicos que estén involucrados en la infección y abrir un poco la mente a que actualmente tenemos muchísimos más métodos diagnósticos más allá del cultivo, más allá de un gram, tenemos ahora métodos moleculares que inclusive nos están logrando evidenciar mayormente el rol de otros gérmenes como micobacterias típicas, atípicas o inclusive virus en procesos intraabdominales. Y eso es lo que va a venir hacia los próximos años. Y estos son diferentes mecanismos de resistencia que se han ido identificando a lo largo de los años. En esta plática queremos hacer énfasis sobre todo en resistencia en enterobacteriáceas, el problema que tenemos con las quinolonas, el problema que tenemos con las betalactamasas de espectro extendido. Pero básicamente aquí es ver cómo, pues, por ejemplo, para Escherichia coli, inicialmente el problema de cuando identificamos a las cefalosporinas, a lo largo de los años aparecen diferentes mecanismos de resistencia que no nos permite utilizar las cefalosporinas inclusive de tercera generación, e inclusive a lo largo de los años ya vemos aquí para Klebsiella pneumonia cómo aparece lo que es resistencia para lo que es las carbapenemasas. Y si bien es cierto esto del año 2011, la tendencia no ha ido hacia la disminución y un ejemplo precisamente en Panamá podemos ver específicamente para las quinolonas, ciprofloxacina. Por eso es que cada vez utilizamos mucho menos este antibiótico. Vemos cómo el porcentaje de resistencia, aquí vemos la susceptibilidad, 46% de las cepas son susceptibles a ciprofloxacina, por lo menos en Panamá para este año. Eso se ha mantenido igual o inclusive ha aumentado el problema.
y es una de las razones por las cuales la terapia empírica con quinolonas en general pues no debe estar recomendada. Y esta diapositiva puede ser un poquito abrumadora para el público, pero lo que busca es resumir los diferentes mecanismos en las enterobacteriáceas, recordemos las principales, Escherichia coli y Klebsiella, de aquellos mecanismos que van más allá de las beta-lactamasas de espectro extendido, de la que hemos hablado un poco ahora, y que inclusive el siguiente paso después de la beta-lactamasa de espectro extendido, que nos elimina a todas las cefalosporinas, básicamente es precisamente la presencia de carapenemasas. Hacia el año 2011 creo que todos aquí hemos vivido la experiencia con la famosa KPC, pero esta diapositiva también busca recordarnos que no solamente la KPC es un problema de carapenemasas, la KPC es uno de aquellos genes que le provee a la bacteria la capacidad de hidrolizar los carapenems, pero tenemos, como pueden ver aquí, diferentes clases, la clase A, la clase B, C y D, y dentro de la clase A precisamente están estas carapenemasas KPC, pero tenemos otras carapenemasas que ahora nos las están reportando un poquito más, precisamente por el acceso a técnicas moleculares diagnósticas, por ejemplo, en esta clase B, las metalobeta-lactamasas, como es BIM, IM y NDM, creo que todos han tenido experiencia con el reporte de bacterias productoras de carapenemasas, Nueva Delhi o NDM, y estas precisamente representan un gran problema porque para esa ahorita mismo tenemos muy pocas opciones terapéuticas, pero definitivamente estas van a ser infecciones intraabdominales asociadas más bien a la atención hospitalaria. Tenemos la clase C y en la clase D tenemos otras carapenemasas, OXA, que algunos antibióticos también nos van a funcionar en contra de estas. Y bueno, creo que ya abordamos bastante el tema molecular, pero nuevamente aquí se resumen la cantidad de genes que pueden eventualmente producir carapenemasas, y a la hora de dirigir el tratamiento es importante el conocimiento de cuál es el gen que está detrás de esa carapenemasa, porque los antibióticos relativamente nuevos o en la actualidad que tenemos disponibles para las carapenemasas no podemos decir que actúan de manera universal atacando a todos estos genes de la misma manera. Entonces es importante tener el conocimiento de que es importante conocer exactamente cuál es el que tenemos detrás. Y aquí lo que vemos en porcentajes es lo que les hablaba de las beta-lactamasas de espectro extendido, las que inicialmente nos han ido eliminando a las cefalosporinas, como decía, hasta de tercera y cuarta generación. Y podemos ver, aunque este estudio también ya tiene un par de años, en donde pone a nivel global la presencia, por lo menos en Escherichia coli, prácticamente 1 de cada 4 produce ya estas beta-lactamasas de espectro extendido, o sea que nos elimina las cefalosporinas. Y en Klebsiella pneumoniae inclusive este porcentaje es un poco más alto, prácticamente 1/3 ya son resistentes de entrada a las cefalosporinas, y específicamente aquí en la región latinoamericana, probablemente a nivel mundial, pues es una de las que tiene el problema un poco más elevado. Y Panamá nuevamente no escapa a esta realidad, y por eso es importante a la hora de elegir nuestra terapia empírica o a la hora de ustedes realizar los procedimientos, la toma de cultivos para poder tratar de dirigir la terapia o identificar cuando estos mecanismos de resistencia están presentes. Y aquí nuevamente quiero poner en resumen pues, los principales mecanismos de resistencia, tanto en Klebsiella, que básicamente sería en este caso a carbapenems, ya estamos hablando de carapenemasas, como la prevalencia puede, dependiendo del país, vemos que aquí Argentina tiene un problema importante, Chile está un poco más controlado, pero variará más o menos entre un 2 hasta un 10 o más por ciento ya la presencia de carapenemasas en Klebsiella. Tenemos el problema de la Pseudomonas aeruginosa, en donde los carbapenem inclusive pueden llegar a estar un 50% también deshabilitados para el tratamiento de una pseudomona, pero sabemos que pseudomona ya se involucra más cuando la infección la infección complicada intraabdominal está asociada a un problema de atención en salud. Y finalmente el gran problema de nuestras regiones con la Acinetobacter baumannii, que son infecciones sumamente difíciles de tratar y en donde las opciones terapéuticas van a ser muy pocas. Entonces el tratamiento exitoso definitivamente va a depender mucho del trabajo del cirujano, el control quirúrgico de la infección, y el objetivo de esta charla pues, es actualizarnos en la parte de los antibióticos. Creo que ya hemos revisado bastante bien que hay un problema evidente, objetivo de resistencia, y básicamente hay una serie de guías. A mí me llama la atención que en tratamiento de infecciones intraabdominales, la guía americana, por ejemplo, que siempre nos referimos a la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, se quedó en el año 2010 y la tienen archivada, y no he visto realmente un esfuerzo franco de parte de Estados Unidos de actualizar sus guías, pero sí contamos con otras guías mundiales, europeas, que sí se han estado introduciendo los nuevos antimicrobianos, de lo que vamos a hablar a continuación, que ya tienen una indicación de uso en infecciones intraabdominales. Y en términos generales, pues nos vamos a hablar un poquito ahorita, a repasar cuáles son los antibióticos que están indicados según las diferentes situaciones.
Y lo más importante tal vez es que una vez que detectemos al patógeno podamos hacer una descalación o un tratamiento más dirigido al patógeno involucrado, o por el contrario, si identificamos un patógeno que no estábamos cubriendo, poder ayudar al paciente. Y este es un repaso de los antibióticos empíricos que están indicados en infecciones de bajo riesgo, complicadas intraabdominales, en donde en términos generales, dependiendo de mi presencia o no de estas beta-lactamasas de espectro extendido en la comunidad, podría o no basarse en las cefalosporinas acompañados de la combinación con metronidazol para la cobertura de anaerobios, pero si de alguna forma en la comunidad se han empezado a detectar mucho más pacientes con beta-lactamasas de espectro extendido o se identificar en el cultivo, definitivamente vamos a tener que echar mano, por ejemplo, los carbapenem y dentro de estos, el ertapenem, pues ustedes saben que es una opción bastante interesante porque se aplica una vez al día y además no nos hace esa cobertura amplia a pseudomonas y nos ayuda a evitar la generación de resistencia. Ya cuando hablamos de pacientes de alto riesgo, pues pacientes que tienen comorbilidades importantes, están inmunosuprimidos o pacientes que están con datos importantes de sepsis graves, entonces allí sí se recomienda inicialmente terapias que involucren ya sea los carbapenem o piperacinata azobactam en su defecto para la cobertura de estos pacientes, o inclusive si vamos a echar mano a cefalosporinas, cefepime, pero recordemos que cefepime, si la beta-lactamasa de espectro extendido siguen siendo un problema en esta región, también podría verse afectado por la presencia de estas enzimas, sería cefepime acompañado del metronidazol para la cobertura de los anaerobios. Y actualmente en infectología es difícil dar una receta de cocina para el tratamiento de las enfermedades y lo que justifica o no el uso de un antibiótico son dos factores importantes. Uno, si el paciente está grave o no. Si el paciente está grave, pues se va a justificar el uso de antibióticos de amplio espectro, pero también es importante delimitar ese espectro a través de buscar factores de riesgo para bacterias resistentes, es decir, factores de riesgo para una pseudomona, factores de riesgo para las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, factores de riesgo para enterococos, por ejemplo, resistentes a vancomicina, o inclusive factores de riesgo para la presencia de cándida. Y dependiendo de eso se va a justificar o no ir ampliando el espectro de tratamiento. Y por eso creo que esta diapositiva es la que más me gustaría que le presten atención el día de hoy, y son los conceptos, pues de alguna forma nuevos, que son los que han ido cambiando en la literatura de sepsis, que uno es el concepto de PROA, que actualmente espero que todos los hospitales eventualmente tengamos programas de optimización de usos antibióticos, que precisamente van a estar constantemente evaluando cómo se comporta la resistencia en el hospital y en base a eso dar recomendaciones de cuáles deben ser los mejores esquemas de tratamiento de manera empírico. A la vez deben acompañar al médico tratante en todos los pacientes que tienen antibiótico en el hospital y hacer ya sea la escalación o idealmente mejor la descalación una vez con el cultivo, de disminuir esa terapia de amplio espectro, porque desafortunadamente el PROA es una de las últimas herramientas que nos queda para combatir la resistencia. Yo no sé si ustedes dominan este número, pero la OMS nos dice que básicamente para el año 2050 la principal causa de muerte va a ser infecciones por bacterias resistentes y se habla de una mortalidad de más de 10 millones de personas que van a estar muriendo para el año 2050. Entonces, PROA es una de las actividades que tenemos nuevas herramientas diagnósticas, pero para eso dependemos de la toma del cultivo, dependemos del envío de la muestra al laboratorio y de la solicitud de las diferentes herramientas que tengamos disponibles y por supuesto pues nuevos antibióticos que hasta la fecha pues no son muchos para infecciones intraabdominales. Con respecto a la parte diagnóstica, hay una revolución total de aquellos métodos microbiológicos tradicionales a tener ya métodos moleculares y resultados que antes demoraban tal vez 2 a 3 días, ahora podríamos tener resultados tal vez en 2 horas o 4 horas, dependiendo de la presencia del Malditos, por ejemplo, que es una metodología microbiológica que permite identificar los gérmenes mucho más rápido una vez que lo tengamos, o inclusive técnicas moleculares en donde un PCR puede identificar 27 patógenos a la vez a través de tecnología molecular. Pero la adquisición de estas tecnologías va a depender de la capacidad financiera y la capacidad de interpretar, y también es importante hacer un uso racional de estas herramientas diagnósticas. Como les decía, el concepto de PROA o de optimización de uso de antibióticos, lo que buscamos hacer, y esta charla ayuda a esto, es reducir el uso y el abuso o inapropiado de los antibióticos. Esto indirectamente también nos va a ayudar a reducir infecciones por Clostridium difficile, o ahora el nombre actual es clostridioides, mejorar resultados en los pacientes, aumentar la adherencia al tratamiento adecuado, el uso de guías,
reducir efectos adversos, porque los antibióticos, ustedes lo han visto, tenemos problemas de alergia, tenemos efectos adversos gastrointestinales, tenemos el Clostridium, tenemos el daño colateral de generación de más resistencia al utilizar los antibióticos por más tiempo del necesario y disminuir la resistencia bacteriana finalmente, a través de los programas de PROA. Y esta diapositiva, solamente les traigo 2 diapositivas enfocadas a PROA. Este estudio fue publicado en el New England, el estudio se llama Stop It, en donde ellos demostraron que el reducir el tratamiento en un periodo de 3 a 5 días, que a todos nos va a costar, versus aquellos pacientes que tuvieron tratamientos en un promedio de 10 días, guiados más por la clínica, realmente aquel grupo experimental en donde la terapia se suspendía al 5.º día siempre y cuando hubiera un buen control de la fuente, básicamente no hubo diferencia entre los 2 grupos con respecto a infección del sitio operatorio o recurrencia de la infección o muerte. Entonces el llamado ahora es hacer tratamientos más cortos y esperamos que poder acompañarlos en lograr este objetivo. Sé que cuesta. Y el segundo mensaje en PROA es la famosa doble cobertura anaerobia. Como ustedes pueden ver aquí, metronidazol, pues sí tiene muy buena actividad en contra de los anaerobios, pero si ya tenemos la presencia de un carbapenem o por ejemplo una penicilina tazobactam que tiene inhibidor de beta-lactamasa, como podemos ver, la actividad es perfectamente correcta para el tratamiento de Bacteroides fragilis y no es necesario, si tengo un carbapenem o tengo piperacina tazobactam, agregar además metronidazol, y es una de las prácticas que vemos comúnmente a veces en nuestro medio y es uno de los elementos del PROA que busca mejorar el tratamiento en estos pacientes. Ya casi para finalizar, entonces, mencionar aquellos pocos antibióticos nuevos que tenemos disponibles en las infecciones complicadas intraabdominales, y realmente su rol de manera empírica todavía está un poco en discusión, porque, bueno, tal vez yo quisiera utilizarlo para evitar utilizar carbapenems y evitar la generación de resistencia, pero hasta ahora realmente su uso está mucho más claro en las guías en pacientes con infecciones asociadas a la atención en salud. Y vamos a enfocarnos en aquellos que podrían estar disponibles. Actualmente en Panamá está disponible el ceftazidima ibactam. Por un tiempo estuvo disponible ceftolozano tazobactam. Hubo que retirarlo, pero tengo entendido que en los próximos meses tal vez podría regresar. Y lo bueno de estos antibióticos es la actividad superior que tienen, sobre todo a la hora de tratar pseudomonas. Tienen capacidad de tratar las beta-lactamasas de espectro extendido, pero a la hora de hablar de carbapenemasas, ahí es donde se diferencian. Si tenemos carbapenemasas, específicamente KPC y OXA, si ceftazidima y ibactam van a tener cobertura, pero si nuestra carbapenemasa presente es una NDM o una Nueva Delhi, pues ceftazidima y ibactam no van a tener actividad, lo mismo que tampoco va a tener ceftolozano tazobactam, y todavía en Panamá vamos a depender de alguna forma de combinaciones de tigecyclina con polimixina B. Como podemos ver, ya hay otras opciones en otros países, precisamente de agarrar esos antibióticos que hemos utilizado en el pasado, como los carbapenem o el Astronam, y agregarle inhibidores de beta-lactamasa para permitirle superar estos problemas de resistencia y poder ser utilizados actualmente, así como un nuevo aminoglicósido, plasomicina, erabaciclina, un nuevo en el grupo de las tetraciclinas, siguiendo la tigecyclina, o el cefiderocol, que para los infectólogos llama mucho la atención porque es una nueva opción que vamos a tener para tratar infecciones por Acinetobacter. Como podemos ver aquí, los diferentes inhibidores de beta-lactamasa, ceftazidima y ibactam específicamente, en este caso, como podemos ver aquí, tiene la capacidad de combatir estos productos genéticos, excepto las metalobeta-lactamasas que mencionaba, como es la Nueva Delhi metalobeta-lactamasa. Les menciono aquí nuevamente los nuevos antimicrobianos, y el resumen aquí es que los únicos que tienen indicación en infecciones intraabdominales son ceftolozano tazobactam y ceftazidima ibactam dentro de este grupo de nuevos antimicrobianos, y que la mayoría todavía no están disponibles en Panamá. Y este es el espectro, como les comentaba, en donde hace un resumen de cómo ceftolozano tazobactam sí puede involucrarse con las beta-lactamasas de espectro extendido, pero no tiene actividad contra KPC ni las metalobeta-lactamasas, mientras que ceftazidima y ibactam sí involucra aquí en KPC, pero no en metalobeta-lactamasas. Y ambos tienen una actividad mejorada contra Pseudomonas aeruginosa. En resumen, pues tenemos pacientes con infecciones intraabdominales. Vamos a utilizar antibióticos empíricos, importante que estén basados en la epidemiología local, se han individualizado buscando factores de riesgo para gérmenes multiresistentes. La severidad clínica del paciente también, allí sí, cuando presentan el caso ya se ganó el carbapenem o tal vez la cobertura también con vancomicina.
Posteriormente, muy importante reevaluar esta terapia para ver si con cultivos o con la mejoría clínica del paciente podemos descalar y hacer un espectro más dirigido y, por supuesto, acortar los tiempos de tratamiento si se puede para evitar la generación de mayor resistencia y, si es necesario, por la parte quirúrgica, pues la reintervención. En conclusión, el control del sitio de la cirugía o el de la infección es fundamental. Tenemos un serio problema de resistencia. Esperemos que no nos agarre desprevenidos como la pandemia de alguna forma en el 2050 y veamos esta mortalidad en personas por bacterias resistentes. Se deben seguir las guías de acuerdo a los patrones de susceptibilidad de cada uno de sus hospitales y, como les decía, el PROA precisamente busca optimizar el uso de los antibióticos para evitar el daño colateral. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la charla. Excelente. Dejen de mandarle cipro y metro a todo mundo. Nuestra siguiente charla es de la doctora Claribel Vigil acerca de la rehabilitación física en pacientes posquirúrgicos. La doctora Vigil es médico especialista en medicina física y rehabilitación, doctora en medicina de la Universidad de Panamá y maestría clínica en medicina física y rehabilitación en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. ¿Sí? Con ustedes, la doctora Vigil. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, que es la rehabilitación del paciente posquirúrgico. Aunque ahora últimamente también está la tendencia de la rehabilitación del paciente prequirúrgico o prehabilitación, de la cual conversaremos en algún momentito, ¿no? ¿Qué queremos cuando nuestro paciente ingresa a una cirugía? Queremos que el paciente pues tenga una recuperación rápida, un alta lo más rápido posible y por supuesto que recupere su funcionalidad como la tenía antes del evento quirúrgico. Entonces, la rehabilitación postquirúrgica nos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Tenemos que tener en cuenta que siempre es importante mantener una buena analgesia, porque si el paciente no tiene o no manejamos el dolor concomitantemente, esto nos va a hacer un ground en el momento que querramos parar el paciente o movilizarlo. Entonces, debe ir de la mano el manejo analgésico para entonces que podamos incidir desde el punto de vista de movilizaciones y rehabilitación. También necesitamos recuperar los rangos de movimiento. Los pacientes adquieren posiciones antiálgicas y muchas veces no quieren moverse, incluso a veces no les duele tanto, pero tienen temor. Entonces la rehabilitación ayuda a incentivar el movimiento a pesar de que el paciente piense a veces me va a abrir la herida o voy a tener un problema por moverme. Entonces incentivar la rehabilitación es importante y el movimiento. Otra cosa es el trofismo muscular. Se sabe que incluso en un par de días con el paciente acostado se pierde masa muscular importante, entonces hay que tener en cuenta esto. Hay que readaptar el área quirúrgica. Muchas cicatrices después de la cirugía se tornan fibróticas y adheridas a planos profundos, así que se puede realizar muchas cosas en esa cirugía, masajes y técnicas de liberación miofacial para liberar esa cicatriz, amén de otras cosas que se generan en ese punto de cicatrización, como son neuromas o dolores neuropáticos. Entonces, nuevamente, es importante en esto mantener un manejo multimodal muy de cerca con el cirujano y el algiólogo si se requiere en algún momento. También hay que reeducar al paciente y ejercitar la parte respiratoria. Para mejorar la ventilación, nos encontramos también con pacientes que en 48 horas de estar acostados tienen un problema de ortostatismo severo y eso influye en el momento en que el paciente se tiene que levantar para cepillarse los dientes o hacer sus actividades de la vida diaria. Así que es importante la rehabilitación y la movilización temprana. También vamos a incrementar con la rehabilitación la tolerancia a la actividad física, se disminuye el tiempo de hilio y se disminuye así la estancia hospitalaria y por ende al final tenemos lo que queremos, que es la funcionalidad de nuestro paciente y el egreso rápido. A ver. Okay. Para la recuperación rápida, pues
desde el punto de vista quirúrgico ha habido muchos avances. La cirugía laparoscópica ha aumentado o ha disminuido, perdón, el tiempo intrahospitalario, y ahora también con las pruebas basadas en la evidencia, la medicina basada en la evidencia de los protocolos ERAS, pues se ha manejado mucho mejor. Estos protocolos, pues como ustedes saben, fueron introducidos en la cirugía coloproctológica primero y luego se han ido extendiendo a otro tipo de eventos quirúrgicos. Y es aquí donde también entramos nosotros en la parte de recuperación y movilización precoz. Ay, ¿qué pasó? Ok. Desde hace mucho tiempo se saben los beneficios de la movilización. Entonces, una de las cosas más importantes es, tienen un paciente que ha salido de un evento quirúrgico, no esperen 48 horas a que el paciente esté sin llamar al servicio de rehabilitación. Les podemos cooperar con la rehabilitación pulmonar y empezar con ejercicios respiratorios. Una de las cosas que se recomienda de inicio son ejercicios isométricos de miembros inferiores y también estimular la bomba muscular de los músculos gemelos. Ok, entonces se ha visto pues con este tipo de protocolos, basado en los protocolos ERAS, que la movilización temprana recupera, y en vez de 3 a 5 días que tengas el paciente encamado y que no pueda ser funcional, pueda egresar después de 1 o 2 días. Entonces tenemos los tipos de movilizaciones que se hacen. Cuando el paciente está recién salido de una cirugía, tiene mucho dolor, y lo que se recomiendan son las movilizaciones de 3 tipos. Puede ser pasivas, activas o activo-asistidas, dependiendo de lo que el paciente pueda hacer en ese momento. Las movilizaciones pasivas generalmente se dejan para las áreas en donde hay mucho dolor, y ya en donde el paciente no tiene dolor puede hacer las activas o incluso las activas asistidas. También otra cosa muy importante es introducir los ejercicios respiratorios a tiempo. Se pueden hacer sentados y acostados, y hay diferentes tipos de respiración según el paciente pueda ir asimilándolo, respiración costal o diafragmática, y vamos mejorando también con ejercicios hipopresivos, activando el músculo transverso abdominal, la faja y el corset abdominal para que se mejore un poco la fuerza y el tono muscular. No activamos de inicio los rectos abdominales, sino que lo que se estimula es el transverso abdominal de inicio, o es lo que se quiere. Ok, otra cosa es la introducción de ligas o pesas. Pueden ser pesas de 1 libra, o hay ligas de diferentes colores que de acuerdo al color va aumentando la resistencia, y el paciente puede irlas realizando. También se le puede hacer un programa casero para que luego del egreso el paciente pueda mejorar y seguir mejorando su trofismo muscular en casa. Estos son los ejercicios de tobillo que les mencionaba. Es muy importante activar la bomba de los gemelos, y con esto evitamos mejoramos la fuerza de los gemelos, pero a la vez utilizamos los gemelos como una función de bomba para evitar las trombosis. Puede ser con el paciente acostado, se le pide que haga dorsiflexión en varias ocasiones, varias veces al día, puede ser en 3 sets, o el paciente, si se puede colocar de pie, puede caminar en puntillas por algunos tramos, o caminar en los talones. Un concepto interesante ahora es la prehabilitación, y se ha visto más sobre todo en las cirugías abdominales grandes, o si el paciente va para una cirugía cardíaca, o si el paciente está desacondicionado, tiene problemas de desnutrición proteico-calórica, etcétera. Se recomiendan procesos de prehabilitación. La prehabilitación como tal, ese concepto nació en el 2003 aproximadamente, y un grupo canadiense hizo unos estudios en los que los pacientes se sometían a rehabilitación prequirúrgica, realizaban ejercicios de fortalecimiento, respiratorios, y hacían una terapia trimodal, multidisciplinaria, metiendo también la parte de psicología o la parte de la esfera mental en el tratamiento, y la parte nutricional y cognitiva. Y se veía que los pacientes, después que salían del evento quirúrgico, se recuperaban muchísimo más rápido. Okay, entonces la prehabilitación debe ser aplicada de manera rutinaria, sobre todo si tienen pacientes que son adultos mayores o que tienen algún tipo de problema, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que ustedes
crean que en algún momento van a tener por su comorbilidad van a tener algún problema a la hora de la cirugía, mandarlos a una prehabilitación. ¿Ok? Entonces, podemos hacer esto de una manera o medir la funcionalidad de un paciente que va a prehabilitación o un programa postquirúrgico de rehabilitación utilizando una herramienta que tenemos a la mano muy fácil, que es la caminata de 6 minutos. Es una prueba en la cual colocamos unos conos a 30 metros y le pedimos al paciente que haga la caminata lo más rápido posible. Es una prueba pues que si el paciente no te camina o camina menos de 390 metros, tiene un riesgo importante para una cirugía. Y bueno, si la prueba se repite en varias ocasiones e incrementos de 20 metros, interprueba nos va indicando que el paciente ha ido mejorando en cuanto a su prehabilitación y el paciente puede ir a su cirugía con mayor éxito. Aquí tenemos los conos, se colocan a 30 metros y el paciente se le van dando algunos incentivos, se le va diciendo algunas cosas y él va, según el metraje que va caminando, uno le va diciendo algunas instrucciones. Es una prueba pues validada por la FDA para poder hacer las evaluaciones de los pacientes. Ahora sí se me perdió esto. Tiene además una buena correlación con la actividad de la vida diaria y nos da un factor predictor importante en cuanto a desarrollo de qué tal le va a ir al paciente en un evento quirúrgico. Entonces, nosotros también queremos incentivar la parte, digamos, de medicina basada en la evidencia y estamos haciendo un grupo en el Hospital Santo Tomás para introducir lo que es la prehabilitación y terapias de nutrición y terapia respiratoria dentro del programa del paciente que tenga comorbilidades. Así que estamos trabajando en eso para hacerlo junto con el servicio de cirugía y tener un mejor desempeño o una mejor evolución de este paciente. Entonces, al final me gustaría terminar con estas recomendaciones. La inmovilización desencadena muchas cosas. Aumenta la resistencia a la insulina, disminuye la fuerza muscular y el trofismo, puede llevarnos a un tromboembolismo. Se aconsejan 2 horas fuera de la cama el mismo día de la cirugía y al menos 6 horas en los días sucesivos. Se recomienda también una continua estimulación de los pacientes para la movilización, porque como les dije, incluso periodos de 48 horas o menos de inmovilización pueden causar morbilidad y pues los criterios de alta hospitalaria ya los definen ustedes, pero dentro de todo, al final se involucra la correcta movilización del paciente y que el paciente pueda hacer sus actividades de la vida diaria de manera correcta en casa. Así que bueno, esta es mi intervención y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la charla, doctora. La última charla de este bloque es Soluciones de Superoxidación en Cirugía General por el doctor Roberto Rebollar, que nos acompaña desde México. El doctor es egresado de Medicina y Cirugía en Oaxaca. Tiene estudios de posgrado en Cirugía General en el Hospital de Juárez, en Ciudad de México. Especialidad médica en Cirugía General en el Hospital Juárez, también de México, ¿no? Con ustedes el doctor Rebollar. Buenos días a todos. Antes que nada, mi agradecimiento por la invitación a este congreso. Y bueno, básicamente vamos a hablar de unas soluciones ¿cómo se llama? De superoxidación, básicamente que es un producto relativamente nuevo acá en su país, pero que bueno, en México, en Estados Unidos lleva una larga trayectoria. ¿Qué es una solución de superoxidación? Básicamente es una solución que está hecha a partir de cloruro de sodio, se hace pasar una corriente eléctrica y hay una formación precisamente de radicales que son benéficos precisamente para como un efecto antiséptico para la eliminación, obviamente, de bacterias y de otros microorganismos. Básicamente, hablando en términos generales, muchos de los componentes que mantienen precisamente microácido o este tipo de soluciones son los que producen nuestras propias células de defensa contra los diversos agentes patógenos. Básicamente vamos a hablar de 3 mecanismos que son sumamente importantes y el primero de ellos va a ser la desnaturalización de las proteínas
proteínas de la pared bacteriana. Esto es algo bien importante y en la charla previa precisamente la doctora hablaba de los mecanismos diversos de acción de los diversos antibióticos, y esto es muy importante porque este tipo de antisépticos básicamente, al ocasionar una destrucción selectiva de los puentes interproteicos de la pared bacteriana, básicamente lo que ocasiona es inestabilidad. Y esto también es uno de los puntos a favor que tenemos muy importantes, porque no se ocasiona un mecanismo de resistencia. El segundo mecanismo de acción es un mecanismo mediante el cual un efecto de óxido-reducción, va a haber un daño intracelular en los organelos de la bacteria y finalmente el daño es irreversible. Y finalmente, por tonicidad, al haber porosidades y al ser una solución hipotónica, entra dentro de la bacteria y finalmente nos va a ocasionar edema y obviamente una lisis celular. Bien importante, ahorita que hablemos en una parte de lo que es la sepsis abdominal, indiscutiblemente la doctora también mencionaba la importancia de disminuir la carga bacteriana y obviamente que se va a traducir en el menor consumo de antibióticos y obviamente una respuesta o un pronóstico favorable en nuestro paciente. Hablamos de una reducción de 100.000 bacterias a partir de los 30 segundos, pero el efecto microbicida empieza realmente a partir de los 15 segundos de aplicación. Y otra de las características, básicamente, si ocupamos este tipo de soluciones también y las irrigamos a presión, por ejemplo en heridas superficiales, en heridas de pie diabético, vamos a tener un efecto antiséptico, pero también un arrastre de bacterias de la superficie. Dentro de los mecanismos hay que tener en cuenta que es muy diferente al hipoclorito de sodio, al cloro convencional y algunas otras soluciones que están en el mercado y que han estado en nuestros países y que incluso han detonado algunas alertas sanitarias. Es muy importante porque dentro de su composición tenemos que se compone de partes de menos de 55 partes por millón de cloro, y esto nos da una de sus características principales, que es una solución estable y que obviamente no nos ocasiona un daño mayor dentro de los tejidos. No es citotóxico aun cuando está en contacto 24 horas en heridas superficiales o heridas complejas, como vamos a ver más adelante, y algo muy importante, su vida media al estar en contacto precisamente con tejido vivo es de 5 minutos. ¿Qué significa? Después de estos 5 minutos básicamente pierde sus características y se vuelve solución fisiológica. Este es uno de los protocolos con los que yo conocí básicamente Microdacin en México. Tiene más de 12 años y básicamente lo que intentábamos hacer era, en este tipo de heridas extremadamente complejas, en donde ya había habido una resistencia o había bacterias multiresistentes y había fracasado múltiples tratamientos, como la única opción que teníamos en ese momento fue o pensamos en hacer una irrigación constante dentro de la herida. En este caso colocábamos un sistema muy sencillo, muy artesanal realmente, pero al inicio vemos cómo se encuentra la herida, vemos mucho tejido desvitalizado, abundante material purulento en el fondo, y cuando colocamos este sistema de irrigación constante dentro de la herida, vemos que se encuentra limpia y empezamos a ver este efecto de estimulación en el tejido de granulación. Al segundo día, al quinto día, básicamente vemos cómo se encuentra limpia, y al 10º día, que fue el final o el egreso de nuestro protocolo, vemos que incluso la herida formó abundante tejido de granulación. Obviamente a partir del 5º día estaba el cultivo negativo y pues bueno, era un parámetro para continuar el tratamiento. ¿Qué es lo que nos dice la FDA en cuanto al uso de antisépticos básicamente en las heridas? Hace precisamente un comparativo de lo que es el índice de toxicidad de cada uno de los antisépticos que tenemos en Latinoamérica. Y tenemos en primer lugar, o con el índice más tóxico, básicamente lo que es la solución de yodo, posteriormente la clorhexidina y básicamente en penúltimo lugar las soluciones de superoxidación, como lo estamos viendo aquí en México, aquí en su país, que es Microdacin, y solamente se encuentra en 10 unidades por arriba de la solución fisiológica. Obviamente, hablando en términos generales, comparar 10 contra 10.000 es una diferencia abismal en cuanto a la toxicidad y citotoxicidad. ¿Cómo es que lo hemos utilizado nosotros en estos más de 10 años?
los vamos a dividir básicamente en estos 4 puntos. Y hablando del postoperatorio, pues bueno, básicamente uno de los efectos más importantes que precisamente se descubrió en el 2016 y que nosotros lo habíamos descrito hace más de 12 años es por qué nos aumentaba la velocidad de cicatrización en heridas complejas. Y básicamente este tipo de soluciones lo que nos ocasiona es este espectro que se llama espectro de resonancia de giro de electrones. Básicamente nos dirige la energía eléctrica hacia donde está la herida y esto obviamente me genera una quimiotaxis más efectiva y que la velocidad de cicatrización sea mucho mayor. Acá, por ejemplo, vemos este estudio en donde se hace el comparativo en heridas crónicas y básicamente con la curación o la atención usando microdacin había un tiempo promedio de 5.1 semanas en cuanto al cierre, mientras que con yodo podría llegar a alcanzar hasta las 8.7 semanas. Nosotros básicamente lo ocupamos ya en todo nuestro control postoperatorio, obviamente heridas de cierre por primera intención, como en este caso, ya no ocupamos ningún otro antiséptico, no necesitamos hacer ninguna otra cosa, lo colocamos en la herida, lo dejamos mínimo 15-16 segundos y posteriormente retiramos la sutura. Lo mismo para retirar grapas y hay una presentación muy peculiar que me gusta particularmente en heridas de cara, que es la presentación en hidrogel. ¿Esto por qué? Porque básicamente aislar una herida, como todos lo sabemos en cara, es difícil. Anteriormente ocupábamos antibióticos en crema o en pomada sobre las heridas y actualmente con la aplicación directamente del gel vamos a mantener el efecto de humectación y obviamente el efecto antiséptico. ¿Cómo lo hemos utilizado también? Este es un absceso generado paradójicamente por la aplicación de ceftriaxona en el glúteo. Van a ver la cantidad tan importante que genera de material purulento y en este caso hacemos una incisión pequeña lo suficiente para que podamos ocasionar el drenaje de todo el material purulento, la introducción del dedo, obviamente romper todos los tabiques que quedaron dentro del absceso y como en este caso hacemos la curación solamente por irrigación directamente de microdacin. La paciente básicamente se va a su casa haciendo curaciones con irrigación y vemos que después de 3 semanas básicamente la cicatrización fue muy efectiva, obviamente se eliminó el absceso y finalmente damos un cierre por tercera intención. También lo hemos utilizado en algo bien importante que nosotros le llamamos infección del sitio quirúrgico y hay que recordar que las guías internacionales refieren que hasta 5% de nuestras heridas, aun con una correcta técnica de asepsia y antisepsia, pueden llegar a infectarse. Sin embargo, recientemente el uso de antisépticos dentro de la herida demostró que podía disminuir de una manera muy considerable precisamente la infección de sitio quirúrgico. Nosotros lo hemos utilizado tanto en heridas muy superficiales como en este caso en heridas un poco más profundas. La irrigación básicamente la hacemos durante todo el tiempo, incluso hasta el cierre. Pero bueno, esta es una herida muy sencilla. Más adelante vamos a ver un caso en donde hacemos una amputación de un miembro pélvico ya complicado y durante toda la cirugía básicamente hacemos la misma irrigación. Hablando de lo que es sepsis abdominal, y uno de los puntos que veía en la charla previa de la doctora infectóloga era súper importante porque básicamente llevamos el mismo camino, tanto el uso de antibióticos y también en cuanto a los conceptos más importantes que estaba refiriendo la doctora. En este caso, algunos puntos importantes. Bueno, pues la sepsis abdominal, antes había un tratamiento quirúrgico abierto, actualmente hay algunas indicaciones para continuar a hacerlo, pero se empezó a ver que también podríamos llegar a tener un muy buen resultado y ya no hacer heridas tan grandes y finalmente hacerlo por laparoscopía. Acuérdense, los dos campos muy grandes antes de las publicaciones que se empezaron a ver a nivel internacional era el comparativo de lavado con solución fisiológica y yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia decían irrígale 8 litros de solución fisiológica y sécale y después deja drenajes y todo eso vimos que poco a poco fue cambiando hasta llegar al día de hoy y finalmente nosotros encontramos resultados favorables. Algo bien importante que mencionaban también era el tipo de bacterias que vamos a encontrar dentro de la sepsis abdominal y esto es bien importante porque a partir de 30 segundos estas bacterias básicamente microdacin las empieza a eliminar y no hay un mecanismo de resistencia. Ese es uno de los artículos, bueno, es el concentrado del primer artículo que publicamos. En este caso teníamos este número de pacientes que básicamente fueron sometidos a cirugía laparoscópica o incluso algunos de ellos a cirugía abierta
por sepsis. Ahí está el concentrado de del diagnóstico postquirúrgico, y aquí lo más importante es que encontramos básicamente que al hacer un lavado intenso que más o menos dura en promedio alrededor de media hora cuando lo hacemos por cirugía laparoscópica, irrigando microdacin todo el tiempo en la cavidad abdominal, vimos que el número de abscesos residuales o que tuvieron que reoperarse en nuestros pacientes solamente alcanzó el número de 2. Y desgraciadamente 2 fallecieron, pero fue básicamente por la falla orgánica y el daño severo de la enfermedad de base. Hay múltiples publicaciones en cuanto al lavado precisamente de cavidad abdominal con soluciones de superoxidación, y este es uno de nuestros casos. Es un paciente con una apendicitis fase 4. Básicamente lo que hacemos es la apendicectomía de manera tradicional, y posteriormente a esto hacemos un aspirado de todo el material purulento, y posteriormente hacemos una irrigación directamente de microdacin a toda la cavidad abdominal. Fue de nuestros primeros casos. En un principio no sabíamos cómo aplicarlo, con jeringa septo, después lo conectamos al puerto y fuimos evolucionando poco a poco. ¿Qué es lo que hacíamos? Lavábamos toda la cavidad, meter la solución nos llevaba tiempo, en promedio les comento es media hora, pero finalmente aspirábamos todo el líquido del remanente. Y aquí nuevamente uno de los conceptos más importantes, porque muchas veces me han preguntado, oye, pero secadas la solución, ¿me puede ocasionar una peritonitis química, una irritación? No, básicamente no. Hay que recordar que después de 5 minutos la solución se inactiva y se vuelve prácticamente agua. Pero en esos 5 minutos de vida ya mantuvimos un efecto antiséptico, que es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy con buenos resultados en cuanto a reoperación. Ese es otro paciente, también una lesión de vía biliar Strasberg G4. Un bilioperitoneo, sepsis, choque séptico. El paciente indiscutiblemente entró a terapia intensiva, y aquí solamente para mostrar lo que hacíamos. Primero empezamos a aspirar todo el contenido biliar lo máximo posible, y antes incluso de buscar la lesión de la vía biliar, que no sabíamos qué tipo era, lo que hacemos es lavar completamente toda la cavidad con microdacin también. Lo irrigamos, aspiramos, finalmente encontramos la sección de la vía biliar, y bueno, el tratamiento convencional para este tipo de lesiones de vía biliar. Pero bueno, también lo hemos ocupado en cirugía abierta. Hay pacientes que indiscutiblemente tienen una indicación. Este paciente ya estaba complicado, había tenido una perforación intestinal, múltiples cirugías, y aquí lo que hacemos, pues básicamente ya no ocupamos otra cosa más que irrigación de microdacin directamente dentro de la cavidad abdominal, y en este caso lavamos toda la cavidad. Es mucho más fácil, es mucho más rápido, y finalmente cuando acabábamos de lavar la cavidad secábamos, y en este caso ocupamos un sistema de presión negativa dentro del abdomen, el sistema Aptera. Y básicamente es importante, ¿por qué? Porque también otra de las preguntas frecuentes es, oye, si estoy tratando heridas o si lo voy a combinar con alguna otra técnica, como por ejemplo una esponja con plata, ¿me va a inactivar la plata? La respuesta es no. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Después de un tiempo la solución se vuelve solución fisiológica y prácticamente pierde cualquier otro tipo de efecto sobre el tejido. Bueno, este es uno de los pacientes también, tomando en consideración lo que comentaba el doctor en cuanto al manejo de las heridas. Aquí vemos una ventración grande. La ventración era tan grande que prácticamente ya no teníamos músculos, y el paciente, por un cuadro muy complejo de perforación de colon, habíamos dejado una colostomía directamente en la pared abdominal. Pero con el paso del tiempo el paciente empezó a tener complicaciones severas, básicamente por la ventración. En ese caso decidimos hacer la restitución, que de por sí ya era una cirugía limpia contaminada, y aquí bien importante, acabamos la anastomosis, hacemos el lavado completamente con microdacin, así como lo estamos viendo, y posteriormente, por el defecto tan grande, tuvimos que ocupar una malla. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, todos los que hemos operado este tipo de pacientes sabemos que el riesgo de infección de la malla es muy alto. ¿Qué es lo que hicimos? La malla básicamente durante toda la cirugía la estuvimos lavando prácticamente con microdacin hasta que dejamos el cierre completamente de nuestro paciente. La ventración era gigante y no tuvimos en ningún momento ni infección del sitio quirúrgico ni infección de la malla o rechazo.
También la cirugía laparoscópica, bueno, nos llega a ocasionar infección de sitio quirúrgico. Esta era una paciente que habíamos hecho una resección intestinal y en el puerto donde habíamos metido la engrapadora básicamente para hacer la resección y la anastomosis, la paciente presenta datos de fascitis necrotizante. En la tomografía se veía gas dentro de la pared abdominal. Tuvimos que hacer una exploración y aquí básicamente lo que hicimos es abrir nuevamente las heridas, todas las heridas las lavamos, las exploramos, quitamos la fascia que se había contaminado. En esta ocasión sí ocupamos una comunicación también con sistema de presión negativa y después de una semana básicamente damos un cierre tardío o un cierre por tercera intención. Y uno de los problemas más grandes que tenemos el día de hoy en México básicamente es el pie diabético. Anteriormente se decía, ¿sabes qué? 50% del miembro pélvico que se pierde pues es por traumático, accidentes, balas, etcétera. Pero el día de hoy no, en el mundo esto está cambiando. En el 2018 se hablaba que 7 de cada 10 pacientes que perdían la pierna era por diabetes. El día de hoy al parecer está incrementando. Hablando de los costos por enfermedad, en el 2015 se hablaba que pie diabético, y es algo que se mantuvo básicamente hasta el día de hoy, hasta antes de la pandemia, el pie diabético realmente complicado era más costoso que tratar los 5 principales tipos de cáncer en Estados Unidos, y obviamente para nosotros no fue la excepción. En el 2010 la prevalencia que nosotros teníamos de diabetes en México era de 6.4, pero en el 2018, que fue el último corte, teníamos una prevalencia del 16.6%. ¿Qué significa? Esta cifra prácticamente se triplicó en estos 8 años. Pacientes con pie diabético complicado, como en este caso, obviamente el tratamiento indiscutiblemente es quirúrgico. El pie diabético probablemente es de las entidades que tienen urgencia absoluta en cuanto al tratamiento, y pues aquí lo que vemos básicamente un compromiso severo, mucho material purulento, compromiso de la fascia, músculos, y así como estamos haciendo este lavado, así hacemos todos nuestros lavados quirúrgicos desde hace varios años. Desbridamos completamente, limpiamos la herida, y el lavado quirúrgico básicamente solo lo hacemos con irrigación directa de microdacino. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esta irrigación? Básicamente el tiempo que tomemos, que puede ser alrededor de 15 a 20 minutos en lo que estamos lavando. No nos va a irritar, no nos va a ocasionar ningún otro efecto adverso. Aquí lo combinamos con una terapia de presión negativa, vemos la evolución a las 2 semanas, a las 4 semanas habíamos colocado un injerto, y prácticamente después de la rehabilitación, que es un paso muy importante también en nuestros pacientes, vemos que el paciente camina prácticamente normal. Otro paciente con una fascitis un poco más complicada, y muchas veces lo que buscamos o que vimos aprendiendo con el sistema de drenajes que hemos manejado también de mucho tiempo ya de evolución, vemos que el absceso plantar principal se encontraba en esta zona, es donde perdimos más tejido, pero las fasciotomías que ya tenía el paciente, porque también tenía fasciotomías previamente antes de llegar con nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dejar una herida grande me va a consumir mucho más, me va a ocasionar mayor respuesta inflamatoria por parte del paciente, y el riesgo de tener una complicación indiscutiblemente es mayor. Aquí hicimos una técnica que publicamos nosotros en el 2018 que le llamamos exploración segmentaria. Hacemos la exploración de toda la pierna, lavamos prácticamente todas las heridas, y lo que buscamos son los sitios intencionales donde pudiera permanecer infección. Hay que recordar que en el pie diabético el riesgo de fracaso básicamente, o el número de cirugías mínimo reportados, son 2 cirugías, precisamente por el riesgo de una infección remanente. Aquí cerramos básicamente las fasciotomías, dejamos unos drenajes con unas sondas de este tipo, y finalmente el paciente incluso se va a casa después del postquirúrgico y se le enseña a hacer una irrigación con microdacino. Mantenemos un efecto mecánico dentro de la herida. También microdacino nos estimula la cicatrización por el espectro de giro de electrones que les mencioné en un momento. Y finalmente, después de una semana podemos retirar las ondas, las heridas quedan más pequeñas y obviamente quedan cerradas. ¿Cómo dejamos este sistema de drenajes? Así como se los voy a mostrar acá. Básicamente lo que vemos, aquí está la herida, ya la desbridamos obviamente. Aquí había exposición de tejido óseo por la naturaleza del padecimiento. Dejamos los 2 drenajes, aquí nos auxiliamos todavía más con un Penrose, pero así se ve básicamente el drenado, la irrigación dentro de la herida, como lo vimos. Pero cuando cerramos nuestra herida, como en el primer
video, pues así se va a mantener el mismo sistema de irrigación y lavado. Vamos a mantener un efecto antiséptico y obviamente vamos a potenciar la velocidad de la cicatrización. Ese es el caso de los que le comentaba, prácticamente un paciente con insuficiencia arterial crítica, no fue candidata a un procedimiento de revascularización, y aquí lo que hacemos pues básicamente es lo mismo durante toda la cirugía por el riesgo que tenía la paciente, incluso cuando ligamos el paquete neurovascular o cuando hacemos la sección del hueso, durante todo el tiempo básicamente estamos haciendo una irrigación constante de microacin, incluso hasta el cierre de la herida. Con esto tratamos de disminuir de un porcentaje muy importante el riesgo de una infección de sitio quirúrgico. Y este tipo de soluciones realmente no nacieron para el área de la medicina y poco a poco se empezaron a ir introduciendo. Y pues bueno, básicamente, ¿cómo fue creciendo esta historia? Pues desde la aplicación en heridas muy superficiales, heridas profundas, después en limpieza de superficies, y durante la pandemia por COVID, básicamente el microacin se acabó en México porque se consumió demasiado, tuvo muy buen efecto. También se ha utilizado, o uno de sus usos es la alta desinfección. No logramos esterilización, pero sí una alta desinfección, donde en equipos de endoscopía o incluso en... Gracias, doctor, por la última charla. Pasamos al periodo de preguntas en la mesa redonda. Si pueden pasar, por favor, los conferencistas al escenario. Para el doctor Palmisano. Sí, doctor Palmisano, comenzamos con usted, que le hicieron dos preguntas de su charla, ¿sí? La primera es: ¿cuál es el rol de los imanes en la hernioplastia inguinal con instrumentos de mini laparoscopía? Bueno, yo no utilizo los imanes en la hernioplastia inguinal, pero siguiendo un poco la experiencia del doctor Guillermo Domínguez y de Francisco Zamora en México, la verdad que los imanes son muy interesantes en el inicio de la curva de aprendizaje. Uno de los pasos iniciales de la hernioplastia inguinal es la técnica transabdominal peritoneal, que hay que abrir el peritoneo, y puede facilitar muchísimo la orientación de la aguja y el sostener el colgajo peritoneal para poner borde con borde, y eso facilita muchísimo el cierre del defecto. Otra de las ventajas que vi fue la retracción del linfoma y de los sacos laterales mientras uno va disecando. La idea es combinarlo entonces con instrumentos de mini laparoscopía. Gracias. Y también preguntan que ¿cuál es la indicación de la combinación de las estrategias para evitar específicamente las abdominoplastías? Bueno, la indicación formal tiene que ver con el derecho personalísimo que tiene el paciente, hoy cada día más fuerte, de no querer tener una cicatriz, que muchas mujeres la definen como mutilante. La otra cuestión es que la mujer cada vez más está en contra del neombligo, porque refieren que no quedan igual que el ombligo original. Tiene que tener la paciente colgajo de los brazos, porque si no, no tiene ninguna indicación. Una diástasis de recto asociado a un efecto de línea media, y dos cosas que son fundamentales. Una, la general de la ley de toda cirugía, que no tenga contraindicación para una cirugía y una anestesia general. Y el último, que yo creo que es muy importante, es que tenga concluida la planificación familiar, porque se ha visto que reparar un defecto, sea una diástasis o un defecto de línea media, sin un último embarazo, la probabilidad de recidiva o recurrencia está 2.15 veces por encima de la población normal. Entonces, la planificación familiar tiene que ser muy bien tenida en cuenta en el consultorio. Perfecto. Y la última también, doctor. Para cirugía de hernia inguinal con mini laparoscopía, ¿tiene que ser un paciente muy bien seleccionado o cualquier paciente con una hernia inguinal se puede operar por mini laparoscopía? Yo mostré acá lo que el cirujano general debería empezar a seleccionar para el inicio de la curva de aprendizaje. Pero Mercedes fue pasando el tiempo y ha mejorado tantísimo el instrumental laparoscópico de mini laparoscopía. Hoy prácticamente no hay
ninguna indicación que la contraindique, valga la redundancia, o sea que se podría operar cualquier paciente. Esto lo hemos visto inicialmente con la colecistectomía de la parascópica, donde se creía que solo se podía operar la litiasis simple, pero hoy hay expertos que están operando colecistitis o piocolecistotomía y la parascopía con total tranquilidad. Bueno, la hernia inguinal es exactamente lo mismo. ¿Qué requerimos? Entrenamiento. Perfecto, gracias, doctor. Listo, gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Arauz. Dice, los pacientes egresados con terapia antibiótica ambulatoria, en su experiencia, ¿cómo ha sido la adherencia de estos pacientes? Es decir, ¿cree usted que estos pacientes van a recibir los antibióticos en el intervalo necesario o son pacientes que simplemente se pierden y no terminan la terapia, contribuyendo indirectamente a la resistencia y lo que se conoce? Bueno, depende de la experiencia pública y la experiencia privada. Realmente a nivel privado la experiencia de los pacientes es bastante buena. A nivel público muchas veces lo que pasa es por a veces la falta de acceso a las terapias orales adecuadas, a veces se prolonga la estancia hospitalaria precisamente para garantizar la adherencia, pero en general la persona que hace un proceso infeccioso importante, con una sepsis abdominal, si hay indicación de continuar terapia oral, que como vemos cada vez son como menos, pues generalmente lo van a cumplir, ¿no? Y la situación es conversar con el paciente para ver si hay alguna barrera identificada a nivel socioeconómico, por ejemplo, y ver cómo se le puede apoyar al paciente para que pueda cumplir con el tratamiento si está indicado. Pero en la mayoría de los casos, ¿estos pacientes se les podría decalar a antibióticos orales o simplemente son pacientes que tienen que cumplir obligatoriamente sus antibióticos intrahospitalarios? Sí se puede escalar oral, sobre todo si tenemos el beneficio de tener un cultivo que nos dé tranquilidad de saber que, por ejemplo, amoxicilina clavulanato va a funcionar oral, o por ejemplo, ciprofloxacina con metronidazol, que hace otra combinación, o cefixime con metronidazol, por ejemplo, pero lo ideal es tener la certeza de que el paciente tiene una bacteria que se puede tratar así. Perfecto, muchas gracias, doctora. Pasamos a la charla de la doctora Vigil. Doctora, estuvimos hablando mucho el día de ayer sobre la diástasis de rectos abdominales. Preguntan que cuál ha sido su experiencia en la terapia y rehabilitación de estos pacientes que no se han operado todavía, sino que se les quiere dar un manejo conservador de la diástasis de rectos. Ok, bueno, diástasis se acercan bastante a preguntar y el manejo que se les da un manejo para sobre todo manejar presiones, cuestión de gestión de presiones. Y se ha visto, ahora están muy en boga los ejercicios hipopresivos abdominales. Se trata de fortalecer el core y sobre todo activar este músculo que te ayuda a cerrar, funciona como si fuese una faja, ayuda a minimizar el caso de diástasis si son muy grandes, obviamente no se llega como una buena, al final terminará en quirúrgico. Pero hay diástasis muy pequeñas, como más chiquitas, o el paciente no quiere ir a una cirugía y hemos tenido bastante buenos resultados con los ejercicios hipopresivos abdominales y terapia para fortalecimiento del core, que también se puede manejar con pilates y otro tipo de ejercicio. Se usa también algo de radiofrecuencia, de carterapia, pero realmente depende del tamaño y de la adherencia de la paciente a ese tipo de manejo, ¿no? Entonces sí se puede, depende del tamaño, depende de la adherencia del paciente al tratamiento y de lo que desee también al final, porque muchos, no, yo me quiero operar y no se adhiere. Entonces sí se puede manejar con terapia. ¿Y qué tiempo esperaría usted antes de decirle a la paciente, bueno, de verdad que no has mejorado o vas a necesitar una cirugía definitivamente? Bueno, generalmente, al hablar de masa muscular hay que esperar que haya atrofismo, hay que esperar que se acerque línea media, entonces estamos hablando de alrededor de unos 3 a 6 meses. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ya por último, la charla del doctor Rebollar. Doctor, preguntan sobre el precio de esta solución, que si es costo efectivo en cuanto al tratamiento del paciente. Sí, indiscutiblemente se habla de costo-beneficio. El costo cliente en su país no lo tengo bien claro, pero en cuanto a costos por México, indiscutiblemente es bastante, pero no hablando de sepsis, por ejemplo, la disminución del consumo de antibióticos como lo vamos a tener y sobre todo la
esposa la cirugía. Y en cuanto al manejo de heridas, bueno, finalmente si hablamos del efecto benéfico que nos va a tener tanto en la limpieza de la superficie, también ahí se está demostrando muy bien la disminución del consumo del antibiótico, la disminución de la resistencia en cuanto a uso de antibióticos tópicos y también el efecto que tiene proestimulante de la cicatrización, puede llegar a ser también bastante bueno. Preguntan si recomendaría el lavado de piel con microdacin antes de la cirugía, es decir, en reemplazo del baño con solución de clorhexidina, etc. De hecho, hay un grupo que incluso está haciendo antisepsia, hay que hablar de los términos, asepsia y antisepsia, pero la antisepsia la están empezando a hacer también directamente con microdacin. De hecho, la cirugía, bueno, suelta acá, la cirugía de cara, pero ahí debemos tener mucho en cuenta el uso de qué tipo de antiséptico vamos a tomar. Entonces, microdacin aplicado directamente en cirugía de cara es bastante bueno. En el caso de la cirugía de la muñeca que vimos, ahí si se dan cuenta no tenemos ningún otro antiséptico antes de la cirugía, solamente se hizo un lavado, por favor, y posteriormente se hizo la recreación directamente con microdacin. Doctor, ¿qué tipo y por cuánto tiempo deja el drenaje en pacientes con pie diabético? El DREN. Okay. Bueno, aquí ahora sí que depende mucho del paciente, desgraciadamente o afortunadamente. El pie diabético tiene un comportamiento completamente diferente a todas las heridas. Pero hay que recordar que un drenaje también como nos ayuda a sacar bacterias o el drenaje básicamente también nos puede introducir. Entonces generalmente no dejamos más de una semana máximo, generalmente entre 4 a 7 días es suficiente. Hay que recordar, si yo tengo una herida y no doy el tratamiento completo a la herida, no destruido completamente, dejo tejido muerto, dejo tejido infectado, indiscutiblemente no va a funcionar. Debe de quedar lo más limpio posible y el drenaje con una irrigación constante va a funcionar de una manera bastante adecuada. Estaba viendo aquí afuera en los stands, hay un sistema de presión negativa con irrigación constante. Nosotros lo corremos directamente con microdacin y la velocidad de cicatrización impresionantemente es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, ahí sí estamos todo el tiempo, estamos hablando de un sistema especializado en presión negativa. Los drenajes, como los que les mostré ahorita, entre 4 a 7 días en general. ¿Y qué tipo de drenaje prefiere? Para estos pacientes, pero personas muy artesanales, ¿no? Como tipo tratador. A veces nos apoyamos en la zona Melaton, por ejemplo, pero tengo un amigo que es urologo, por ejemplo, está tratando alguna serie y él prefiere la zona católica. Entonces, todo lo que nos permite entrar, obviamente hay zonas de alimentación que son muy duras y también lo duro puede dañarnos el tejido o estimular la declaración neurológica y nos va a desencadenar más dolor. Entonces, hay que tener mucho en consideraciones. Punta roma, materiales suaves y que obviamente punta con el objetivo entrar, pero también dejar salir. Ok, y bueno, la última pregunta que creo que va combinada. En un postquirúrgico de una amputación de pie diabético, ¿qué antibiótico recomienda en conjunto con el microdacin? Bueno, indiscutiblemente el tratamiento que propuso la doctora Oquesán en las guías básicamente para el pie diabético es el que llevamos. Aquí tomamos dos consideraciones muy importantes y es uno de los problemas más importantes que tenemos en México. Generalmente los pacientes de pie diabético que tratamos nosotros ya vienen multitratados, ¿no? A veces 2, 3, 4 médicos previos y nos llegan pacientes muy complicados en donde ya se les han administrado gran cantidad de antibióticos. Entonces ahí nosotros sí empezamos la mayor parte de las veces, obviamente en consideración con el infectólogo, con un antibiótico de amplio espectro, por ejemplo, la Perfecto, nuevamente muchas gracias por excelentes conferencias. Pasamos a la entrega de los recordatorios por las charlas. Luego de esto pasamos al almuerzo hasta la 1, donde reanudamos las siguientes charlas. Gracias. Gracias.